Muy buenos días, el tema de hoy es ¿quién te habla? Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Quién te habla? Tremendo cómo encontramos en la palabra cómo el Señor le habló a Samuel. Según los estudiosos de la palabra, dicen que cuando el Señor llamó a Samuel, que estaba con Elí, algunos se aciertan en decir que Samuel tenía 12 años de edad, según algunos estudios de algunos teólogos. ¿Y qué pasaba? Samuel estaba al cargo de Elí, y Elí era el sacerdote en ese tiempo, en ese momento. Pero también cómo el Señor usa a este joven para hablarle a Elí cosas que él estaba haciendo indebidas delante del Señor, por lo cual sus hijos estaban en pecado, pero él nunca se percató en recorregirlos, y mucho menos siendo el sacerdote con la autoridad que tenía, porque ya ellos eran adultos y él como sacerdote, como jefe, nunca los reprendió. Pero el Señor viene y llama a Samuel para darle el mensaje a Elí. Pero ¿cómo podemos usted y yo entender quién nos habla? Démonos de cuenta que Samuel era guiado y dirigido por Elí. Fue formado porque él fue un hombre, Samuel fue un hombre guiado por Dios desde antes de nacer, porque sus padres oraron y clamaron a Dios por ese hijo, por ese niño, y como la mamá lo tuvo, pero ella dijo que se lo consagraría a Dios, y por eso lo entregó en el templo, y quien lo guió y lo formó fue Elí. Quien Dios usó para formarlo fue Elí a Samuel, que fue uno de los mejores y excelentes profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo el Señor se le revela a Samuel? ¿Cómo le habla a Samuel? Démonos de cuenta que él no conocía al Señor, pero era guiado directamente por Elí, un hombre conocedor de Dios, y sabía cuando el Señor hablaba, sabía cuando el Señor daba un mensaje, y cómo el Señor usaba a otras personas para mandarle mensajes a Elí, porque aún así Dios le hablaba a Elí, pero también le mandaba mensajeros para que él entendiera qué es lo que tenía que hacer. Pero Dios usa a este niño para hablarle a Elí qué era lo que tenía que hacer, y vendría un juicio. Pero él entendió solamente hasta la tercera vez que era Dios el que llamaba a Samuel, porque él ya estaba ciego, Elí ya estaba ciego. Entonces cuando lo llamaban, entonces pensaba Samuel que era él el que lo estaba llamando para algo que necesitase Elí, pero no. La tercera vez entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Mire que cómo es de importante que usted y yo conozcamos la voz del Señor. Muchas personas dicen: Dios me habló, pero ¿cómo habla el Señor? Cuando el Señor nos habla a usted o a mí, Él nos puede hablar de diferentes maneras, porque Él nos puede hablar al corazón. Pero podemos pedirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales, que podamos entender y conocer su voz audible. Porque el joven Samuel era un hombre que fue guiado y orientado en las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que él no se le hubiera inculcado en Dios, porque aún así Elí lo iba guiando y orientando en Dios, pero él no había escuchado la voz de Dios. De pronto le ha pasado a usted en algún momento que no escucha la voz de Dios, o que usted ha escuchado a otras personas que dicen: Dios me habló, Dios me dijo, pero muchos se preguntan: ¿cómo así que Dios habló o Dios me dijo? Mire que cuando usted y yo entramos en tiempo de clamor, oración, ayuno, intercesión y meditación, estudio de la palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos espirituales, pero tenemos que entregarle nuestro corazón y pedirle que nuestro corazón sea mudado, sea transformado. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Jeremías, el Señor nos da una referencia de cómo es el corazón del hombre.
hombre. Desde que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre está inclinado al mal. Entonces no nos podemos guiar por nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Por eso, entregarle a diario el corazón a nuestro Señor Jesucristo y que Él sea formándolo y transformándolo y renovando totalmente nuestro corazón. O si es posible, Señor, muda mi corazón por el corazón de Jesús. Y después le pediré al Espíritu Santo, llévame a conocer, a entender, a discernir, a interpretar tu palabra. Llévame a entenderla, Señor. De pronto no entiendo, no conozco, porque así como lo dice el apóstol Santiago, dice que el que se halle falto de sabiduría, pídale a Dios que la dará sin reproche, que eso está en el libro de Santiago capítulo 1 verso 5, y es pedirle sabiduría al Señor en la palabra, en las escrituras. No nos debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, porque el Señor quiere revelarnos secretos a usted y a mí que no conocemos, porque aun cuando escuchemos una prédica, cuando escuchemos a un predicador, no debemos decir, es que Dios me habló a través de este hombre. No, porque usted ni siquiera le pidió dirección al Señor. Hay muchos siervos de Dios que Dios les habla y Dios nos puede hablar a través de ellos. Pero es cuando usted vaya a un culto o a una oración o a una intercesión, usted pídele primeramente dirección al Señor. Señor, háblame a través de este siervo tuyo. Señor, háblame. Pero llévame, Señor, a conocer y a entender qué me quieres hablar a través de él. Úsalo, Señor, para que tú hables a mi vida, que tú hables a mi corazón. Y le aseguro que el Señor le hablará y le dará claridad. Pero hay personas que van a las reuniones, a un culto, a una intercesión, a un ayuno, a una reunión de la iglesia y después salen y Dios me habló. ¿Cómo así que Dios le habló? No, es que el pastor dijo esto. Entonces Dios no le habló. Fue el pastor que dio un mensaje y usted dice que Dios le habló, porque usted no pidió revelación y dirección antes para ir ante el Señor y pedirle, Señor, hoy quiero que tú me hables a través de este siervo, a través de esta prédica, a través de este mensaje. Llévame a conocer y entender, pero quiero que tú me das un mensaje y me hables. Esas son señales que podemos pedirle al Señor para que Él nos hable y nos lleve a conocer y entender cuál es el propósito, el designio, el mensaje que tiene para usted y para mí, y poderle pedir al Señor ¿para qué? Para que podamos entender, para que nuestros sentidos sean abiertos, porque hay veces el Señor nos habla en el lugar secreto, nos habla al corazón y nos da claridad y entendimiento sobre algo. Pero usted y yo podemos pedir confirmación. Claro, usted puede pedir confirmación al Señor. Señor, si esto es tuyo, lo que tú hablaste, porque a veces pienso que soy yo, a veces que pienso que son mis pensamientos, a veces pienso que son mis emociones. Señor, si esto viene de ti, háblame hoy en la prédica, háblame en el devocional, háblame en el ayuno, háblame en la intercesión, háblame en este mensaje y yo entenderé que eso es tuyo. Le aseguro que el Señor le va a hablar y va a usar a esa persona, a ese pastor, a ese líder, y le va a hablar a través del mensaje que esa persona da y le dará claridad a usted. O también el Señor usará a otra persona para hablarle. Oiga, usted, yo creo que usted debe hacer esto, esto, esto. Oiga, ¿usted cómo sabe? Si yo esta mañana estaba orando y el Señor me habló eso en la intercesión o en el tiempo de oración que duré con la oración y la palabra, Dios me habló eso y usted cómo sabe. O sea, es un mensaje que el Señor está dando y está dando confirmación. Pero usted y yo debemos dedicar nuestros sentidos a la palabra, a la oración. Por eso es tan importante que nos mantengamos en santidad, porque démonos de cuenta que el joven Samuel ministraba al Señor delante de él, o sea, él se postraba, se humillaba delante de Dios, lo adoraba, alababa al Señor y le hablaba al Señor, o sea, era un hombre consagrado al Señor, ya que él fue consagrado aún desde antes de nacer y en el vientre de la mamá, el Señor lo guardó y lo protegió para el propósito, el llamado que Dios tenía, porque era un profeta que el Señor lo usó como uno de los grandes profetas para el pueblo de Israel. Usted y yo podemos entender el conocimiento, la palabra de Dios, claro. La palabra de Dios dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. A veces las imposibilidades están en usted y en mí, pero para Dios no hay nada imposible. Entreguémosle nuestras imposibilidades al Señor y le aseguro que el mismo Señor nos hablará y nos hablará a través de su voz audible, la podremos escuchar al corazón. Él nos hablará al corazón. Así, mirando yo a la luz de la palabra, encontraba que Dios le habló a una voz audible a Samuel, porque cuando él va donde Elí le dice, me llamaste, heme aquí, envíeme aquí. Entonces entendiendo la palabra, que fue una voz que le habló y fue la voz de Dios. Por eso cuando Elí lo entendió, ve y acuéstate, porque es Jehová que te llama, o sea, el Señor. Así oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo podamos entender y comprender cuánto es la voz del Señor, cuánto es la voz mía, pero también cuánto es la voz del enemigo. Pero podamos entender y entendamos quién nos habló y poder decir realmente quién nos habló. Y si hay alguna duda, inquietud, pedirle, Señor, háblame con la palabra, confírmame a través de una palabra, yo entenderé que esto viene tuyo, lo declaro, lo creo, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén.